Hola, mi nombre es Romina Piccoli, psicóloga del Centro Clínico Balance Med, y estoy muy feliz de poder participar con este equipo multidisciplinario y seguir desarrollando el cuidado de la salud mental. Bueno, hoy día vamos a hablar de varios temas importantes e interesantes de salud mental, pero antes de partir cualquier cosa, yo quiero que me cuentes un poco por qué tú te empezaste a dedicar a la salud mental y hace cuánto tiempo. Mira, Balance Med comenzó con un proyecto súper ambicioso en el comienzo. Tenemos 5 años ya, pero dentro del área de la salud que yo me he manejado y que he trabajado estos últimos 10 años, la salud mental para mí tenía como un propósito final, que es como de ayuda, es como el de sostener. Lamentablemente los chilenos no tenemos la cultura de cuidar nuestra salud mental. Y hay patologías importantes que lamentablemente no las tratamos. Solamente con una visita, no sé si tiene que ser diaria, o sea, semanalmente o mensualmente, pero una visita a un terapeuta, pucha, que ayuda muchas veces a que el cuerpo por sí solo sane. Entonces, dentro de ese concepto, con un amigo querido de la vida, lo invité a este proyecto, lo aceptó, comenzó muy tímidamente, pero después de este estallido social y después de la pandemia, ratificamos todo lo que pensábamos y queríamos nosotros para nuestro proyecto. Y la salud mental yo creo que es uno de los ítems más dañados después de esta pandemia. De ahí nace tener un staff de profesionales acorde a lo que nosotros pensamos, porque no solamente es como un centro médico en el cual tú vas, cancelas y pagas una consulta. Aquí nosotros tenemos la grata fortuna de tener profesionales que sí quieren ayudar, que sí tienen el propósito de sacar hacia adelante a un paciente que nos viene a buscar por su problema que tiene en el minuto puntual. Eso, por ahí nació Balance Med, muy feliz, muy contenta, tenemos un grupo humano maravilloso y creo que vienen muchas cosas todavía por hacer en Balance Med y con la salud mental en general, en realidad. Estoy muy de acuerdo y sobre todo lo que tú mencionaste, o sea, la pandemia, el estallido social previo a esto, nos dejó muy dañados mentalmente a todos y yo creo que la mayoría hemos requerido, y acá me incluyo de hecho, ha ayudado a un profesional en esto y darle el espacio para sanar eso. Así que gracias Balance Med por hacer esto, porque al final yo llegué a Balance Med a trabajar un poco desde ahí, desde tener la misma visión que ustedes, desde la importancia que tienen para mí los pacientes y el vínculo con ellos. O sea, creo que más allá de solo ser un paciente hay que entregarle un valor a la persona y al buscar ayuda, que eso es tremendamente valiente y yo se lo recalco siempre a mis pacientes. Yo concuerdo con eso, Romina, porque nosotros trabajamos con las emociones. La gente que viene con nosotros tiene cualquier queja, cualquier dolencia emocional y es transversal. Nosotros vemos desde infantos, juveniles, adulto mayor, que fue lo que más en este minuto estuvieron como desvalidos con el tema de la pandemia por la tecnología. Pero nosotros también pusimos eso a puertas de ese público, de ese requerimiento de ese paciente y contamos con un soporte técnico que nos ayuda mucho a enseñarles a ellos cómo manejarse desde sus casas. Pero tú que perteneces ya a nuestro equipo, en que estamos felices en que estés, en que los pacientes también lo manifiestan. Romina, ¿por qué? ¿Por qué psicología? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es la experiencia que tú hoy día has tenido desde Balance Med de estos tiempos que llevamos trabajando ya juntas? Ha sido un camino súper lindo porque yo partí en Balance Med cuando recién había salido de mi carrera. Porque psicología simplemente me llamó la atención, simplemente vi un espacio para mí ahí y nunca hubo otra opción. ¿Ya? Y hice el match de una, ¿ya? Pero sacando eso, Balance Med me dio la experiencia que hoy día tengo, o sea, confío en mí. Y yo confío mucho. Es Sí. como no hacerlo. La verdad que tuvimos esa sintonía desde un comienzo. Y como tú bien dices, muchos de nuestros profesionales comparten el valor principal que tiene Balance Med, Sí. que es de la contención, que es de la ayuda, es del cuidado, es de tratar del paciente, no automatizando todo, que siempre haya una respuesta detrás del teléfono de una persona, Sí. que es el call center que nosotros manejamos y que gracias a Dios hemos tratado de preparar de tal manera que pueda hasta salvar vidas. En la pandemia tuvimos casos muy, muy graves que gracias a Dios salieron adelante. Y dentro de esto mismo, Romina, cuéntame un poco de tu experiencia de estos chicos que tienen hoy día, lamentablemente, el vicio determinado de la adicción a alguna drogadura, al alcohol, donde yo me he dado cuenta que los padres llegan muy desesperados a vernos
Sí. porque han tratado de buscar un camino donde poder sacarlos adelante. Y gracias a Dios en Balance Med hemos tenido la fortuna de buenos diagnósticos con nuestros psiquiatras y apoyados con ustedes, los psicólogos. Hemos sacado pacientes adelante con un alta fantástico en que hemos podido mantenerlos y reintegrarlos nuevamente a su vida. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia de cuando tú lo tomas a un chico que ya está metido en la droga? Mira, el tema de la droga es algo súper complejo porque es multifactorial, ¿ya? Como la mayoría de las condiciones y trastornos psicológicos son multifactoriales. Entonces hay muchas aristas que hay que mirar para poder como englobar a esta persona y poder ayudarla de verdad. Entonces tener acá en este caso un equipo multidisciplinario en Balance Med es clave, o sea, desde la nutrición, desde el psicólogo, el psiquiatra y todo, tener las redes de apoyo para poder sacar a ese paciente adelante. Y también hay un contexto que no es menor, que si hayan estado vulnerable o no, ¿ya? Entonces, como te digo, es multifactorial, pero yo creo que lo más importante es cuando los pacientes llegan por sí solos a pedir esta ayuda. Sobre todo en el caso de la adicción, es demasiado importante que vengan por ellos a pedir la ayuda. Y también otra cosa que a mí me genera mucha confianza y que lo he visto también en otros profesionales del centro, es la humildad que tienen para también saber derivar. Sí, Ya, y ese, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y el también saber derivar, porque nosotros no contamos con hospitalización, pero hay pacientes que sí lo requieren. Entonces, llegar a ese punto y poder darlo Una buena orientación. a una buena orientación y ayudarlo de la forma más correcta para esa persona es lo clave. No, sí, y de hecho ocurre Sí. en casos puntuales Por supuesto. y importantísimos. Nosotros también tenemos nuestra sucursal en Antofagasta, que fue un proyecto que está iniciándose allí, que ya estamos muy posicionados. De hecho, antes de la pandemia ya estábamos allí. Por dentro de los estudios que nosotros realizamos como centro, había patologías muy graves dentro de la región a nivel nacional. Y dentro de eso era el sector norte, las regiones del norte, las extremas. Por eso toca el caso de la adicción, porque es uno de los casos que tienen un alto índice allí. Pero también el estrés laboral. Y yo creo que el estrés laboral pasa ahora a nivel nacional. En ese tiempo era mucho allá, porque lo habíamos estudiado y lo habíamos enfocado para allá. Pero hoy día el estrés laboral, después de esta pandemia, donde la gente se quedó sin trabajo, donde muchos fueron despedidos masivamente, y otros laboralmente han querido sostenerse allí, y ha sido una guerra con compañeros de quién se queda con el puesto, porque todas las empresas han empezado como a buscar recursos distintos. Y han reducido mucho al personal, y eso implica más carga laboral también para otras personas, para otros empleados. Entonces, es súper complejo lo del estrés laboral porque se puede dar por muchos factores también, ya que puede ser desde la sobrecarga laboral, tener un ritmo laboral que no corresponde, horas extra, no pago, etcétera, sin motivación. También hay mucho acoso laboral hoy día. Entonces, como es multifactorial, es importante abordarlo como desde el desahogo en primer lugar. Y ahí el papel de ustedes es fundamental, sí, tratar de contención. De contención y descubrir por dónde viene. Sí. Si es dentro del estrés laboral, como tú dices, muchas aristas, entonces un buen diagnóstico a tiempo dado por un psicólogo, yo creo que eso ayuda mucho a orientar a ese paciente, que muchas veces no es estrés laboral, muchas veces no es estrés laboral. De lo que le pasa en su vida misma. Exactamente. Sí, yo creo que hoy día Balance Med tiene ese objetivo y el objetivo principal dentro de este grupo es tratar de llegar a diagnósticos asertivos, adecuados, porque eso lleva a un buen procedimiento, un buen tratamiento. Exactamente. Y nos preocupamos importante para nosotros eso. Por supuesto, y más allá, si bien es importante tener un buen diagnóstico, es un buen proceso de evaluación. Es darte el tiempo, por lo menos unas 3 o 4 sesiones para tener una buena evaluación. Más allá del nombre del trastorno, o más allá de eso, sí, es para entender el tratamiento que se va a llevar a cabo, para conversar con el otro profesional que también lo está atendiendo y poder hacer un buen equipo. Claro, y eso se da. Sí, yo creo que se da claramente en Balance Med. Ahora, dentro de este mundo de las patologías que hemos tenido que tratar, que hoy día hay porcentajes de unas que se disparó más que otras con el tema de la pandemia, aparte del estrés laboral que se vio, la violencia de género, los chicos, los infantos, que hoy día están mal diagnosticados, muchos de ellos como déficit atencional, y en esta plataforma que se dio de estar en casa, los padres se pudieron dar cuenta que si estudia, si lo hace, ¿por qué les va mal?
Entonces ahí hubieron muchos papás que despertaron Sí. y dijeron, oye, mi hijo está mal diagnosticado, no es déficit atencional. Y ahí buscamos O mi la hijo manera. le pasa algo A mi hijo le pasa algo. también, porque hay Sí. papás que no tienen el acceso a verlo. Entonces, también ha sido un redescubrimiento con el tema de la pandemia de los papás, siendo papás 24 horas con los niños. Sí, Trabajando y siendo papás al mismo tiempo. Fue un temazo, o sea, yo creo que la mayoría de mis pacientes infantos juveniles llegaron por eso. Sí, y esto es fundamental hoy día, tratar de transmitir, nosotros que somos un grupo de profesionales y que nos enfocamos y nos encerramos un poco en un nombre, como es Balance Med, tratar de transmitirle a todos nuestros compatriotas, a nuestros chilenos, en que la salud mental es tan o cuán importante que ir a ver un cardiólogo, que ir a ver un dermatólogo. Yo siempre pongo ese ejemplo en mis pacientes, cuando les doy la guata. Ya, ¿para dónde van? Van Claro. directamente a un gastroenterólogo. Y acá esto de la salud mental se chutea mucho, perdón por decirlo tan banalmente, pero se chutea mucho, el yo me la puedo, y esperamos a llegar a estar en un punto súper complejo para pedir ayuda, ¿ya? Pero porque este es un tema cultural, o sea, está muy, aún es un tema muy tabú dentro de nuestra población. Se estigmatiza a las personas Sí. que ven un psiquiatra, se ven un psicólogo, y creo que la terapia temprana en un paciente, en que no vaya porque tiene un problema. Lamentablemente a nosotros nos llega los pacientes que ya están desbordados, Sí. en que buscan una ayuda para solucionar el que no duermo, el que tengo insomnio, el que no puedo ir a trabajar porque me duele todo mi cuerpo. O sea, ya personas que ya su cuerpo colapsa y es el paciente que nos llega. Sí. Nos encantaría muchísimo que el paciente llegara solamente a consultarnos como de limpieza, del autocuidado, del que me quiero, el que me quiero, Autoconocimiento, me quiero proteger, sí. y de autoconocimiento. Sobre todo hoy día los lolos, ¿ah? Yo le digo los lolos porque soy de la época que les decíamos los lolos, pero los chicos de una edad, no sé, desde los 18, 19 hacia arriba, hoy día los chicos como están mucho en la inmediatez, con todo esto de la tecnología al alcance, muchas veces están muy desorientados incluso en qué estudiar. Sí. Están con una desorientación tremenda y Ahí- están con una ansiedad, porque ahí parte la ansiedad, o sea, una parte, y ahí tú me hablas mejor de lo que es, o puedes Sí. contárselo. Bueno, la ansiedad es algo que está muy demonizado en nuestra sociedad, siendo que no es algo muy terrible si es que es funcional. ¿Ya? La ansiedad puede ser funcional y muchas veces nos moviliza a hacer cosas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando esta ansiedad nos paraliza, como que nos deja estáticos, claro, ahí sí tenemos un problema y tenemos que aprender a gestionar la ansiedad. Pero a nosotros de chiquititos siempre nos enseñaron a reprimir este tipo de emociones, como la ansiedad, la rabia, la tristeza, qué sé yo. Pero al final lo único que tenemos que hacer es darle un espacio para gestionarla. Como mejor llevarla, ¿no? Exacto. La vamos a presentar igual, si ojalá existiera un botón para apagar estas emociones. No existe. Entonces tenemos que aprender a gestionar esto en nosotros. Y hay un montón de formas y eso es lo que también busca un tratamiento para la ansiedad. Sacando que muchas veces es derivado a un psiquiatra, también hay muchos tips y como fórmulas, ¿ya? Para abarcar esta ansiedad y para poder que el paciente pueda seguir avanzando y tener una vida adaptativa con esta ansiedad, que lo acompaña, que no lo define, ¿sí? No, claro. Claro, porque muchas veces estos cuadros ansiosos, muchas veces no sabemos qué es ansiedad incluso. No sabemos detectar que estamos con una ansiedad tremenda. Muchas veces chicas que llegan y dicen, no, es que me dio por comer y no sé por qué. Pasó eso mucho también, el tema de la pandemia, el sedenterismo, las chicas o la gente en general empezó a alcanzar más peso, porque también detrás de eso había una ansiedad del encierro, una ansiedad del poder salir a hacer tu vida normal, que lamentablemente no se podía, porque todos nos estábamos cuidando, pero creo que detectarlo, decir, oye, yo estoy pasando un cuadro ansioso, ¿será ansiedad? O y ahí es donde viene la consulta, ¿no? Sí, y Primaria, más allá digamos. de tener como identificado la ansiedad, es sentir que hay algo diferente. Darle espacio a eso diferente y decir, sería bueno consultar, porque yo en general no me comporto así, entonces voy a consultar esto. Como los cambios de conducta. Exacto, es mirarse. Si al final los pacientes nunca van a tener las respuestas porque no estudiaron psicología o psiquiatría, ¿sí? Pero sí mirarse. Yo siempre digo como hago este gesto con mis pacientes, como poner el foco sobre ti y empezar a mirar tu conducta y empezar a mirar qué es lo que te molesta, qué ha cambiado,
¿Qué sientes que ha mejorado? ¿Qué sientes que ha empeorado? Entonces empezar a mirarte para adentro. A reconocer, ¿no? Sí. Pero qué lindo eso, porque tú dentro de tu terapia, tú le das herramientas como para poder autoanalizarse en un minuto. Exactamente. En decirte, oye, ¿verdad? Romina me dijo esto, obvio, me está pasando esto. Eso es un poco el concepto. Ese es un poco el concepto de entregarles las herramientas para que ellos puedan gestionar su vida solo. No es para que estén toda la vida en terapia. Si alguien lo decide, está perfecto. ¿Ya? O sea, hay personas que pasan toda la vida en terapia y no tiene nada de malo porque pueden estar tratando o llevando a la mesa temas diferentes. Pero a lo que voy es que uno le entrega las herramientas para que puedan gestionar esto y autoanalizarse, como dices tú. Sí, y lo otro que me he dado cuenta yo desde la dirección, obviamente, me doy cuenta de las adherencias que tienen los pacientes, la adherencia con tal o cual profesional. Tú tienes una adherencia altísima dentro de nuestros porcentajes y dentro de esas adherencias está obviamente eso, a lo mejor el que hace es vínculo con el paciente. O sea, el vínculo con el paciente lo es todo. Eso es el tratamiento, la parte más importante del tratamiento. Si al final uno no va a ir a un lugar a hablar de cosas que le duelen, así de simple, ¿eh? Hablar cosas que le duelen, donde no se siente cómodo. Sería raro. Por supuesto que voy a abandonar la batalla, por supuesto que la voy a abandonar. Y esas batallas son duras, sobre todo cuando van por adicción y se han decidido ir. Sí. Porque retomo lo que me decías antes. Un paciente que no está convencido él de querer recuperarse, todo el mundo alrededor puede decir lo que quieran, Sí. Y no va a resultar. Entonces, cuando ese paciente toma la determinación de sí acercarse a buscar ayuda, el vínculo con el profesional Sí. es tan, como dice su primordial. Y a lo mejor es uno de los éxitos que nosotros hemos tenido en nuestro centro. Porque yo me doy cuenta, porque nosotros dentro de toda la administración también medimos la adherencia. Obvio. Y vemos que todos nuestros profesionales, tanto psiquiatras, psicólogos, la nutricionista que también tenemos con nosotros, los pacientes creen en el proyecto. Están muy conectados estos profesionales, entonces obviamente el resultado en general va a ser muy bueno en cuanto a la vinculación, porque te sientes protegido como paciente y esa es la idea también. Romy, dentro de las patologías que vemos en Balance Med, ¿qué me podrías decir tú de lo que son las depresiones? Mira, la depresión es algo, es como un espectro igual, es bien curioso porque uno es multifactorial, como ya lo he mencionado anteriormente, y también no necesariamente tienes que tener el trastorno como tal. Puedes tener rasgos depresivos, puedes tener un episodio depresivo, entonces hay diferentes condiciones. Tú te puedes mejorar de depresión con un adecuado tratamiento. Entonces, nosotros siempre tratamos de apuntar a que la depresión no te defina, ¿sí? Que puede ser un momento, como que tiene que tener un buen tratamiento. En verdad es eso. O sea, es una patología, o dentro de, si se puede normar como una patología, ¿qué se puede salir? ¿Qué se puede salir adelante? Se puede sanar. No vas a ser depresivo para la vida si no estás en un... Se puede sanar. Por eso yo siempre tiendo a sacar estas etiquetas de soy depresivo, soy ansioso, sacarse un poco eso y en verdad entender que puede ser algo que te acompaña por un momento, puede ser también una condición, pero que te acompaña, no te define. No así la adicción, por ejemplo. La adicción es una condición. Ahí tenemos una diferencia. Sí, ahí hay una diferencia. Sí. De detectar cuando una persona dice, oye, que no, esta persona es depresiva, es depresiva toda la vida. No. Bueno, socialmente usamos muchos términos psicológicos para referirnos a cosas cotidianas. Y bueno, ahí cometemos un error como de ignorancia en todos, y yo acá también me incluyo, ¿sí? De usar erróneamente los conceptos. Entonces también nosotros le ponemos etiquetas a las personas a través de estos conceptos erróneos. ¿Cómo están buenos para etiquetar? Sí, entonces sacar un poquito de eso y dejarle a los profesionales esas palabras, esos términos. Que son los más idóneos en realidad, y son los que en el fondo nos pueden ayudar. Exactamente. Bueno, sí que lo importante es dejarle todos esos conceptos a los profesionales, no etiquetarnos entre nosotros mismos de nuestra sociedad y ser un poquito más compasivos con nosotros mismos y con los de al lado. ¿Qué harta falta hacen, no? Sí. Oye, fue un gusto, Romina. Fue un placer conversar en esta conversación contigo. Esperamos que sigamos con otras más, con otros temas en que podamos aportar a esta sociedad. Y nada, pues eso. Solamente darte las gracias. Gracias a ti también por la instancia. Al equipo y por participar en esta entrevista. Y a ti por la instancia, en verdad, acá podemos tocar y abordar temas súper relevantes de una forma más coloquial también, más relajada, para entendernos entre nosotros como pares nomás. Así que bien. Sí, de eso se trata. Gracias, Rominita. Gracias a ti.